Vamos a pasar a la presentación de José Pérez, quien es paleontólogo de la Oficina Técnica Regional del Consejo de Monumentos Nacionales de Magallanes, quien nos va a exponer la charla Un vistazo a la evolución de los peces. José, no sé si estás listo y dispuesto por ahí. Sí, estamos listos. Ya. Empecemos al tiro. ¿Se ve, Sí, se ve en se ve pantalla grande? perfecto. Ahí está, se ven grandes y todo. Un vistazo a la evolución de los peces. Te dejamos entonces, José. Ujú. Ya, listo. Muy buenas tardes, chicos y chicas. Espero que estén muy bien, que le están disfrutando estas instancias. Eh, es, podría decirse que es una forma más, es una oportunidad, ¿cierto? Ya que estamos todos encerrados en cuarentena y por esto todo el COVID, pero que la parte buena es que estas actividades han ido creciendo y se está haciendo cada vez más común, así que se agradece también la invitación y hay que aprovechar estas plataformas para poder compartir un poco de las áreas que nos gustan a los paleontólogos. Bueno, como bien dijo Domingo, mi nombre es José Pérez, soy paleontólogo. Estudié licenciatura en Ciencias Biológicas y magíster en Paleontología, y actualmente me encuentro trabajando en la oficina técnica del Consejo de Monumentos en Magallanes. Así vamos aprovechando esto, contarles de que en Chile existe una ley que protege los fósiles, y que también regula, ¿cierto?, para que estos fósiles queden en el país y se cuiden, ¿cierto?, también de temas de tráfico. Entonces, ese es como el área donde me desempeño actualmente. Bueno, en la charla, este es un vistazo a la evolución de los peces. ¿Por qué un vistazo? Porque es un grupo muy grande, muy amplio y también un poco complejo a nivel anatómico, ¿cierto? No es un grupo muy querido muchas veces. Hay algunas excepciones. Entonces, vamos a partir primero una pregunta muy simple. Vamos a definir qué es un pez, ¿ya? Entonces, vamos a decir que los peces son animales, ¿cierto? Porque son organismos que a nivel celular tienen células eucariontes, tipo animales, que necesitan comer a otros animales para poder sobrevivir. Después vamos a decir que son vertebrados, es decir, que son animales que tienen una columna vertebral, ¿ya? Esta puede ser de cartílago o puede ser de hueso, o sea, de cartílago, o sí, o hueso. Eh, y eso van a ser acuáticos, van a ser animales que viven en el agua, que respiran y hacen toda su vida dentro de esta. A nivel de diversidad del grupo, encontramos que en la actualidad hay más de 20.000 formas diferentes de peces. Tenemos los peces que normalmente uno puede encontrar, ¿cierto?, en la pescadería. Tenemos peces que están adaptados a vivir entre los tentáculos venenosos de las anémonas. Tenemos rayas, tenemos quimeras, tiburones, en fin, son un grupo muy amplio, muy diverso y que también nos pueden ofrecer eh, algunas fotografías bonitas, ¿cierto? Ahí en su estado libre. Y aquí viene la primera pregunta. A ver, ahí a ver si me pueden responder en el chat. ¿Qué tiene en común un pez con un ser humano? No sé. Está un Yo poco creo que compleja. tiene que ver más o menos con, es que yo creo, me imagino de que como que los peces como que fueron evolucionando y primero evolucionaron en anfibios y después como que creo que los anfibios fueron evolucionando en reptiles y ya sí, ahí me pierdo, sí, mejor Ya, no. sí, mira, lo que tú comentas más con lo que dicen los otros participantes, dicen que son seres vivos, que tienen columna vertebral, que son organismos pluricelulares, son características que vamos compartiendo. Y si te das cuenta,
Más adelante vamos a ir viendo de que estos antecedentes se van repitiendo. Entonces, vamos a ver qué tienen en común y qué tiene que ver esta pregunta con la evolución de los peces. Y vamos a usar de ejemplo una estructura en particular que corresponde a la columna vertebral, como ejemplo. Entonces, acá arriba podemos ver un pez, ¿cierto? Podemos ver un pececito y al lado derecho podemos ver un ejemplar diafanizado. Los ejemplares diafanizados, para que ustedes entiendan mejor, es un proceso donde se tiñe cierto tipo de estructura con ciertos químicos. Entonces se blanquea un poco la piel, se hace como transparente y luego se le van poniendo otros químicos que van resaltando estructuras, en este caso es el esqueleto. Como pueden ver, podemos ver que tiene claramente una columna vertebral y con el ser humano, si lo comparamos, por ejemplo, en esta radiografía que está acá abajo, también tiene columna vertebral. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento se genera esta estructura que va a ser en común entre un pez y un ser humano? Para eso vamos a tener que utilizar el mejor torpedo que hemos utilizado los paleontólogos y geólogos a la fecha, que corresponde a esta tabla cronoestratigráfica. Esta es la tabla general que nosotros utilizamos para poder ubicarnos los periodos de tiempo geológico. Si se fijan acá arriba, todos los años van sacando una actualizada, esta no ha salido la última, y vemos los diferentes periodos de la Tierra. Entonces, para responder la pregunta de la columna vertebral, tenemos que viajar al periodo cámbrico, que está acá abajo, y ver cuáles son las evidencias fósiles que podemos encontrar para poder realizar esta conexión. Entonces, si hacemos un viaje al Cámbrico, hace unos 540 a 480 millones de años antes del presente, y en una pequeña localidad de Canadá, conocido como Burgess Shale, podemos encontrar a un organismo que fue descrito y nombrado como Picaya gracilensis. ¿Ya? La gracia de este fósil es que si ustedes pueden ver, aquí en este sector de acá, podemos ver que presenta una varilla, ¿cierto? Una estructura que es un poquito más gruesa que el resto. También se puede observar en esta aquí un poco mejor. Esta varilla corresponde a una estructura que se denomina notocorda y que va a ser la que en el futuro va a dar origen al, a la columna vertebral. O sea, piensen que ya hace 540 millones de años estarían apareciendo los primeros, entre comillas, ancestros de lo que van a ser los vertebrados. Otro ejemplo lo encontramos en otro fósil, pero esta vez de China, que se llama Milokummingia, el que también presenta esta pequeña varilla al centro del fósil, pero a la vez presenta también unos músculos en forma de B corta, ¿cierto? De V, que van a ser también estos músculos los que van a permitir interpretar la forma de nado, ¿ya? Siendo un movimiento de la cola, ¿cierto? Que lo va impulsando en el agua. Pero hasta el momento no es muy parecido a un pez, ¿cierto? De estas formas, pero sí tiene las características que nos van a ir llevando hasta ese grupo. Por eso, ancestros, entre comillas. Bueno, luego, con el paso del tiempo, estos seres que parecían como gusanos se van armando y generan formas que son muy poco hidrodinámicas, o sea, que no tienen mucha movilidad. Por ejemplo, este es Sacabambapsis, que fue encontrado en Bolivia, en el Ordovícico de Bolivia, y que si se fijan no tiene más allá que una aleta caudal. Entonces, este pez en realidad no era muy móvil, pero sí tenía una armadura que lo protegía contra depredadores.
Y finalmente, ya cercanos al Devónico, aparecen los peces que, si bien reducen la armadura solamente a la cabeza, empiezan a generar estas porciones acá que son las mandíbulas. Entonces, vamos viendo que hay un proceso evolutivo que se va relacionando también con el ser humano. Ahora, otra pregunta. Volvemos a hacer lo mismo. ¿Qué tiene en común un pez y el ser humano? A ver ahora bien pensando en las extremidades. ¿Alguien tendrá alguna idea? Tienen 4 extremidades, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, Las esta aletas pregunta, con las piernas. sí, por ahí va más o menos. En realidad, esta pregunta puede causar de repente un poco de extrañeza, porque uno pensaría que es algo así, ¿cierto? Donde a un pececito le van creciendo piernas. Y en realidad no es tan extraño. Hasta el, mo- hasta el, hasta el momento, ¿cierto? Les he mostrado peces que en realidad no tenían una movilidad tan exacta, ¿cierto? Tan buena como la que vemos ahora. Y efectivamente, las extremidades de los humanos son, serían, tienen origen en las antiguas aletas, ¿cierto? De los peces. Entonces, para eso vamos a utilizar de nuevo nuestra tabla del tiempo y nos vamos a ir al periodo devónico, ¿cierto? Hace unos 419, 350 millones de años atrás. Y vamos a ver primero un pequeño ejemplo de este pequeño pez, que es el Parayunolepis, un poco trabalengua el nombre, pero va a ser el primer registro en donde, aparte de unas aletas pectorales, van a tener estas aletas anales. Y estas aletas son las que le van a permitir tener mayor estabilidad en el agua y mayor movimiento. Entonces lo va a hacer más ágil que el resto de los otros animales. Entonces eso ya es un salto súper alto, pero todavía no responde a nuestra pregunta inicial de que era qué se relaciona entre las extremidades y las aletas. Más o menos en este periodo de tiempo aparece en el registro fósil los dos grupos de peces bien importantes, que van a ser los peces, ¿cierto?, de aleta radial, en donde su aleta está compuesto por espinas, ¿cierto? Y los peces de aleta lobulada, con este caso, por ejemplo, tengo acá una latimeria, que es una especie de salacantio, en donde en vez de espinas van a tener pequeños huesecillos que van a articular uno con el otro. Es desde este grupo en que a finales del periodo devónico aparece el registro del Tiktaalik, ¿ya? El Tiktaalik es considerado el primer pez que tendría estas extremidades y tendría la capacidad de poder caminar en tierra. Esto abre todo un mundo nuevo para los peces y también para la vida, porque a partir de este momento empezarían a evolucionar todos los otros grupos que fueron comentados al inicio, que eran los anfibios, los dinosaurios, eh, los mamíferos y nosotros, finalmente. Entonces, toda nuestra historia se puede resumir a esta imagen, ¿cierto? De este animal caminando sobre estos lugares que eran más que nada pantanosos. Y aquí en este lado derecho podemos ver una pequeña fotografía de cómo habría sido el lado y la mecánica de cómo iba moviendo la pata del Tiktaalik, ¿cierto? Sería una especie como de remo, dando vueltas en pequeños círculos y apoyando una fracción de esta en el suelo, en sedimento, para poder desplazarse. Bueno, y en Chile, ¿qué registro tenemos de estos peces? Y aquí me voy a ayudar un poco con una publicación que hicieron
colegas del Museo de Historia Natural, donde hicieron una recopilación de todos estos peces. Principalmente, aquí podemos ver un mapa de Chile donde tenemos muchas localidades de peces, ¿cierto? De condrictios principalmente, distribuidos a lo largo de todo Chile. Y eh, lo mismo para peces óseos, ¿ya? A diferencia este está más centrado a los peces que estarían viviendo junto a los dinosaurios, más o menos al mismo tiempo. Algunos ejemplos, podemos ver acá un diente de un tiburón sierra, ¿cierto? Es que más o menos es un tiburón alargado que tiene dientes rostrales, estos no son dientes de la boca, sino que son parte del rostro, y obviamente un diente de megalodón, que son los clásicos que siempre vemos. Y un detalle que no muchos tienen la suerte de ver, que esto es parte de la cola de una mantarraya. Algunas especies tienen una punta ósea que utilizan como defensa. Bueno, también aquí tenemos restos de otro tipo de peces. Ya esta es una estructura de la mandíbula con dientes muy gruesos que le permitían moler, ¿cierto? Y comer cosas más duras, de los grupos de los picnodontes. Este tipo de peces, este material, de hecho, fue descrito por Schultz, que es un ictiólogo y que ha hecho muchas colaboraciones con Gloria Ratia, que es otra paleontóloga chilena y especialista en peces y reconocida a nivel mundial. Y les quería mostrar que es el cráneo de un pez, de un bagre. Es un pez de agua dulce, típico de río. En- Algunos dicen como pez gato también por estas pequeñas prolongaciones que tiene. Y este sería es un pequeño cráneo que fue encontrado y descrito para el área de Lonquimay. Bueno, entonces, eso a la historia de los peces. Y que hemos visto de que en realidad tanto los peces como el ser humano compartimos mucha historia, tenemos un pasado en común. Y este pasado en común no solamente se resume a una relación entre el humano y el pez, sino que engloba a todos los otros grupos que están relacionados. Si se fijan, tenemos a todos los anfibios, dinosaurios, reptiles, mamíferos, aves, etcétera. Y es más, todo esto se resume aún más grande en un solo origen, en un solo, de la vida en la Tierra, en un solo punto. Esta imagen que tengo acá es el resumen de todas las relaciones de los parentescos que hay de todos los organismos vivos en la Tierra. Es un poco complejo de poder identificar algo, pero si hacemos un pequeño acercamiento a esta zona de aquí, podemos ver que el ser humano está aquí y como y como nosotros somos parte de toda una historia en común de la vida en la Tierra. Entonces, estudiar un poquito de la evolución de ciertos grupos también habla de nuestro parentesco con los peces, con los reptiles, e incluso podemos ir más atrás en el tiempo y tratar de buscar cuál es el origen de la vida. Eso sería, chicos, espero que les haya gustado. Muchas gracias, José. Muy interesante la presentación.